Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmitificar algo fascinante, la termodinámica. Vamos a explorar esas reglas universales e inquebrantables que gobiernan absolutamente todo a nuestro alrededor, desde nuestra propia biología hasta los pesados motores de la revolución industrial. Entremos de lleno en esto con un planteamiento curioso. Imaginemos por un momento un plato de sopa humeante enfriándose en la mesa y, justo al lado, el potente motor de un coche. A simple vista parece que no tienen absolutamente nada en común, ¿verdad? Pues resulta que juegan bajo las mismas reglas. Para entender esta conexión vamos a seguir una ruta muy clara. Veremos los conceptos básicos de la termodinámica, la diferencia entre calor, temperatura y energía, la ley cero sobre equilibrio térmico, la primera ley sobre conservación, la segunda ley, que es la entropía, y finalmente la tercera ley del cero absoluto. Empezamos con el punto 1, conceptos básicos de termodinámica. Antes de volvernos locos analizando las complejas interacciones de millones de partículas microscópicas, en física se hace algo muy práctico. Se delimita un sistema. Puede ser literalmente cualquier cosa, una taza de café, un globo lleno de gas o un bloque de hielo. La idea es aislar esa pequeña porción del universo para estudiar sus propiedades a gran escala, separándola por completo de todo lo que la rodea. Pasamos al punto 2, calor, temperatura y energía. Vamos a aclarar unos términos que se suelen mezclar a diario. Imaginemos que las moléculas que forman un objeto son como un grupo de niños en el patio del colegio corriendo y chocando sin parar. Bien, pues la temperatura es simplemente la energía media de todo ese movimiento constante e incansable. Y es justo eso, esa media, lo que medimos en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Ahora, si la temperatura es la media de ese movimiento, la energía interna, que solemos representar con la letra U, es el gran total. Es la suma acumulada de absolutamente toda la energía cinética de cada una de esas moléculas inquietas que habitan dentro de nuestro objeto. Y esto nos lleva al concepto de calor, que es súper interesante porque no es algo que un objeto tenga guardado en su interior. El calor es pura acción. Es la transferencia real de energía, medida en julios o calorías, que ocurre única y exclusivamente cuando un objeto caliente entra en contacto con uno más frío. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos una taza gigante de café y a su lado una taza pequeña. Si metemos un termómetro y ambas marcan exactamente 60 grados Celsius, la temperatura es idéntica. Pero ojo, porque la taza gigante tiene el doble de energía interna. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene el doble de moléculas vibrando en su interior. Es pura acumulación. Y en el mundo real, esta transferencia de energía es implacable. Cuando dejamos ese café caliente en una habitación fresca o sumergimos una cucharilla de metal, la energía empieza a viajar. Fluye siempre y sin descanso desde lo más caliente hacia lo más frío, hasta que las temperaturas de ambos se igualan por completo. Lo cual nos conecta directamente con el punto 3, la ley cero, o el equilibrio térmico. La regla dice que si un cuerpo A está en equilibrio con uno B y ese B está en equilibrio con un C, entonces A y C también lo están. Suena increíblemente obvio, lo sé, pero gracias a esta ley tan lógica funcionan los termómetros, nos garantiza que podemos saber con certeza que dos cosas distintas tienen la misma temperatura sin que tengan que llegar a tocarse jamás. Avanzamos al punto 4, la primera ley, la de la conservación. Esta es la regla de oro. Nada es gratis en el universo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si vemos que un gas se expande violentamente para empujar un pistón, esa fuerza no ha aparecido por arte de magia. Esa energía tiene que salir a la fuerza de su propia energía interna o del calor que se haya introducido en el sistema. Y sin necesidad de abrumarnos con fórmulas complejas, esta primera ley es la que moldea nuestro mundo. Dependiendo de si jugamos manteniendo constante el volumen, la temperatura o la presión, obtenemos diferentes procesos termodinámicos. Y vaya si importan, porque son exactamente los mismos principios que hacen funcionar los grandes motores o el calentador de agua que usamos cada mañana. Llegamos al punto 5, la segunda ley, la famosa entropía. Esta es la ley que nos da la mala noticia de por qué ese plato de sopa fría nunca, jamás se va a volver a calentar de forma espontánea absorbiendo la energía del aire. Es la dura realidad física. Alcanzar una eficiencia del 100% es imposible, porque siempre perdemos algo de energía útil en forma de fricción o de sonido. Esta pérdida inevitable, este viaje de ida sin billete de vuelta hacia el desorden, es lo que conocemos como entropía. Y finalmente el punto 6, la tercera ley y el cero absoluto. Menos 273 grados Celsius, 0 Kelvin, una cifra sencillamente alucinante. Representa el límite teórico extremo donde todos esos niños revoltosos del principio, esas moléculas vibrantes, se detendrían por completo. Cero movimiento. Nada.
Pero aquí viene el último jarro de agua fría de la física. La tercera ley nos dice que alcanzar esa quietud absoluta es inalcanzable en la práctica. En un laboratorio podemos acercarnos muchísimo, a fracciones minúsculas de ese límite, pero requeriríamos una infinidad de procesos físicos para tocarlo. Jamás podremos llegar realmente. Si hacemos un repaso rápido, es fascinante ver cómo la misma física rigurosa gobierna nuestro día a día. La ley cero nos permite usar un simple termómetro. La primera ley mueve las locomotoras pesadas. La segunda ley explica por qué se nos enfría la cena. Y la tercera nos pone un límite absoluto e infranqueable al frío extremo. Y sabiendo que la segunda ley establece sin lugar a dudas que la entropía de todo el universo está en constante y perpetuo aumento, hay que hacerse una gran pregunta para terminar. ¿Qué significa exactamente esta marcha ineludible hacia el desorden total para el destino final del cosmos? Es una idea provocadora, que da un poco de vértigo, pero que sin duda nos deja con inmensas ganas de seguir explorando los misterios de nuestro universo.